días. Continuamos entonces con este tema en Romanos capítulo 1. Quisiera hacerle notar lo siguiente, y si tiene su Biblia por allí a la mano, le pido el favor que usted la abra en Romanos capítulo 1. En el versículo 24, en el versículo 26 y en el versículo 28 hay una cosa curiosa, una cosa que se repite. En el versículo 24, o sea, producto de haber rechazado la revelación de Dios e ir en degradación, ¿sí? Cambiando la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, hace que Dios actúe también. Como ellos no quisieron, entonces Dios respondió. ¿Cómo respondió Dios? Dice, por lo cual también Dios, o sea, bueno, como Dios dijo, bueno, ustedes no me quieren tener en cuenta a mí, entonces note lo que dice, Dios, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a la inmundicia. En el versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y en el 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Aquí tenemos entonces lo que Dios hizo, entregarlos a la inmundicia, entregarlos a pasiones vergonzosos y a una mente reprobada, a una mente cauterizada. Esto es una cosa que debía de asustarnos, ¿sí? Y al tener la mente reprobada, dice, ¿para qué una mente reprobada? Para hacer cosas que no convienen. Y empieza a enumerar, aquí dice, estando atestados de toda injusticia. Atestados es como cuando uno va en el transporte urbano que ya no le cabe un pasajero, sin embargo el chofer para ahí y le meten más y está que no le cabe más. Bueno, aquí dice que está atestado de toda injusticia y atestado de todas estas cosas, de fornicación, de perversidad, de avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, atestados. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, o sea, orgullosos, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Sin embargo, en el capítulo 2, hace una advertencia. O sea, esta es una imagen de nosotros, de la raza humana caída. ¿Sí? Es una imagen clara de cómo es el hombre, cómo es el ser humano cuando se aleja de Dios, cuando no lo tiene en cuenta. Pero ese hecho no nos da ningún derecho a juzgar a nadie, ni siquiera al homosexual, no nos da derecho, ni al adúltero, ni al ladrón, no nos da derecho, o sea, no podemos. ¿Por qué? Mire lo que dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, no importa quién sea, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ahí está el meollo del asunto. En estos días, y voy a hacer referencia a una masacre que hubo en Estados Unidos en un bar gay. Allí se levantó un hombre a hacer justicia por su propia mano, lo cual es deplorable y se rechaza. Sin embargo, un pastor X, ese video dio la vuelta por el mundo y está causando bastante reacciones de todo tipo, lanzó unas palabras que lo convierten a él de alguna manera en cómplice
¿Por qué? Porque este texto dice, quien sea, quien quiera que seas tú que juzgas, hace lo mismo. El juicio no le fue dado al hombre, o sea, no podemos nosotros juzgar. Si a usted a su casa le llega un homosexual, incluso una pareja de homosexuales, usted está en el deber de saludarlos, de atenderlos, de normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque a ellos los juzgará Dios, no usted, no yo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Amarlos y orar por ellos. El hecho de que yo no esté de acuerdo con una actitud no quiere decir que yo pueda juzgarlo y mucho menos ir a matarlo o aún peor desearle la muerte, desearles que lo lleven al paredón y los maten. Si eso fuera así, pues a todos nos tendrían que matar, porque los que no son homosexuales son adúlteros y los que no roban y los que no, o sea, todos estamos cortados con la misma tijera. De manera que aquí hay que tener mucho cuidado en este tema. Ahora, hay una cosa que hay que entender. Si una persona de estas, ya, que hace estas cosas, llega a la iglesia, no hablemos de un homosexual, hablemos, por ejemplo, de una persona que es ladrón, hablemos de un ladrón. Entonces el hombre llega y dice, ah, bueno, sí, yo quiero seguir al Señor, pero sigue robando. Y sigue atracando, sigue asaltando, sigue haciendo daños. Entonces él está allí, ah, yo estoy siguiendo al Señor y gracias a Dios Él me ayuda, me libra y me encomiendo a Él y puedo hacer mis trabajos. Pues ahí es donde Pablo dice, y es muy claro cuando dice, que no nos juntemos con ninguno que llamándose hermano fuese ladrón o homicida o cualquiera de estas cosas. Que no nos juntemos con él como hermano, ¿sí? Pero sí me puedo juntar con él como persona, siempre y cuando eso no me vaya a perjudicar y no me vaya a ver involucrado en una determinada situación complicada. Entonces, entendiendo estas cosas, nosotros no estamos llamados para ese asunto, ni mucho menos para juzgar a nadie. Entonces, cuando yo expongo esta palabra, la expongo con mucho temor y reverencia y con mucho respeto por las personas, aún la persona que está haciendo, digamos, cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practiquen tales cosas es según verdad. O sea, ¿quién va a juzgar? Dios, según verdad. Dios conoce la verdad de todas las cosas. Dios conoce, cuando Él va a juzgar, Él tiene todo el panorama. Él tiene todos los elementos de juicio, perdón, para juzgar. Entonces, eso hay que dejárselo a Dios. Y luego en el 3 es más tremendo todavía. Dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Note bien que decía en el principio, versículo 1 del capítulo 2 dice, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces, si usted juzga a un homosexual, ¿sabe cómo lo va a ver Dios? Como si usted fuera homosexual. Duro, ¿no? Si usted juzga al adúltero, ah, y ese adúltero o adúltera, ese no sé qué, entonces Dios te va a medir con esa misma medida. Ah, sí, entonces te involucra como si tú hubieras cometido adulterio. Se queda uno como, uff, entonces, entonces, no juzgue. La Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. No condenéis para que no seáis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Bueno, este tema es bastante álgido y quiero dejar y sentar mi precedente que no estoy para nada de acuerdo con las palabras y con la actitud del pastor y me imagino que con las de muchos más. Mañana creo que vamos a tener que ampliar este tema y continuar porque hay mucha tela que cortar. Muy bien, pues que Dios me lo bendiga. Recuerda que hablo para ustedes su hermano
y su amigo Daniel Arias. Hasta la próxima.